Estudio número 77 del libro de Deuteronomio, mis amados hermanos. El tema, el matrimonio y el Cristo, el estudio número 4 de este tema, y la cita en Deuteronomio capítulo 22, versículos 22 y 24. Nos ponemos en pie para leer la escritura en esa parte, en esa cita que tenemos de base. Dice la palabra del Señor: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si viera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque vio a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Amén. Oramos para pedir la guía del Espíritu Santo en este tiempo de meditación en su bendita palabra. Señor y Padre, estás en los cielos, te bendecimos, Señor, te adoramos, te exaltamos. Gracias damos y toda honra y gloria a tu nombre, por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Bendito sea Dios, gracias por esa salvación tan grande que proveíste, Señor, en la eternidad, por medio del sacrificio de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia y por tu fidelidad. Mientras meditamos, Señor, en tu bendita palabra, ministranos de principio a fin, precioso Espíritu Santo. Abre en nuestro entendimiento, por favor, y danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Cristo Jesús. Instruyenos tú, toma el control de palabras y pensamientos, Señor, que podamos ser instruidos y recibir tu palabra y ponerla por obra, Señor. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos estado meditando entonces cómo el Señor da estas ordenanzas acerca del matrimonio y las relaciones entre personas comprometidas o casadas. Amén, hermano. Y el propósito de estas instrucciones, hermanos, es que nosotros tengamos claro que las implicaciones espirituales que tiene el no respetar la ley de Dios en este punto, hermanos, son repercusiones de muerte. Amén. Y no necesariamente una muerte física, sino fundamentalmente una muerte espiritual, y además consecuencias en el ámbito emocional, en el ámbito de la persona misma y de su estabilidad emocional, que realmente estaríamos en condiciones totalmente diferentes a nivel del mundo entero, de las sociedades, si este aspecto fuese tomado en cuenta y se respetara. En el diseño de Dios, como hemos estado estudiando, hemos estado escudriñando, Dios creó al hombre y a la mujer en una condición igualitaria, es decir, para él eran uno solo. De hecho, dice la Escritura en Génesis 5:2 que Dios, el nombre que le puso a ambos fue Adán. Es decir, Dios no le puso Eva a la mujer. Quien le puso a Eva fue Adán, y fue después que ellos pecaron. Amén, porque ambos pecaron. Aunque Eva, como dice ahí, indujo en este caso a pecar a Adán. Pero como Dios los diseñó como uno solo y como un complemento perfecto el uno del otro, entonces era indefectible que el fallo de uno llevara al fallo del otro. Amén, amados. Entonces, desde que ese diseño original fue roto, ya las relaciones digamos, la interacción entre hombres y mujeres cambió. Ya
ya no sería más en condición de perfección. Recordemos que Adán y Eva fueron creados perfectos, santos, buenos, eternos, con la imagen de Dios y con la semejanza de Dios. Entonces, y en esa condición tenían la capacidad de obedecer perfectamente la voluntad de Dios. Es decir, no había ningún impedimento en ellos para ser obedientes al pacto, para mantener su fidelidad a la palabra de Dios y para obedecerla. Amén, hermano. Porque son dos cosas fundamentales en cuanto a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Primero, nosotros necesitamos creer. El hombre necesita creer en la palabra de Dios, que es su pacto eterno. Esa palabra, ese pacto eterno ahora está materializado, ahora está personalizado o personificado en la persona de nuestro Señor Jesús. Él es el pacto eterno de Dios. El sacrificio del Cristo en la cruz es el pacto de sangre, como dice en el libro de Hebreos, capítulo 13 y versículo 20. La sangre del pacto eterno es la base para el restablecimiento de esa condición que allá en Edén fue rota. Amén. El hombre, cuando fue infiel al pacto, es decir, cuando dejó de creer, de hecho esa palabra infidelidad, hermanos, tiene que ver con la falta de fe, con la falta de confianza. El hombre dejó de confiar, es decir, de creer en la palabra de Dios. El hombre fue infiel a Dios. Y por eso es que en el matrimonio se usa mucho esa palabra, la fidelidad y la infidelidad, ¿verdad? Se espera que en el matrimonio haya y exista la fidelidad de uno hacia otro, entre ambos, ¿no? Y esa fidelidad implica la confianza, el hecho de descansar y de creer en la otra persona, en vía recíproca. ¿Se entiende esto, hermano? Entonces, cuando esa confianza es rota, cuando esa fe en la otra persona deja de tenerse, entonces hay una ruptura que puede llevar al quiebre del matrimonio o de la unión de esas dos personas. Porque sobre la base de la desconfianza, entonces ya las cosas no funcionan igual. ¿Amén? Es decir, una mujer o un hombre que haya pasado, o un matrimonio, o una unión de pareja, que haya pasado por un proceso de infidelidad de uno de los dos, ya sea el hombre o la mujer, porque aquí no se trata de que solo el hombre es infiel, ¿verdad? En este tiempo la infidelidad, bueno, y en todos los tiempos, pero hoy más que en otros tiempos, la infidelidad va en ambas vías, ¿verdad? De ambos lados. Tanto la mujer puede ser infiel al hombre como el hombre a la mujer. Y entonces, cuando ya no hay confianza, cuando lo que reina o lo que prevalece en la relación es la desconfianza, es decir, ya no se tiene fe en la otra persona. ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces la relación deja de funcionar. Entonces la relación entra o el entendimiento, vamos a ponerlo así, el entendimiento con la otra persona entra en un proceso de vaivenes, de conflictos, ¿verdad? De temores hacia la otra persona, de desconfianza total, ¿verdad? Y entonces, y de una intranquilidad que hay en la persona, porque no hay seguridad. Amén, hermano. Porque no hay, si se pierde la confianza y dice el engañado o la engañada, y si me engañó una vez me puede volver a engañar. ¿Está conmigo? Si me falló esta vez me puede volver a fallar, o quién sabe si me está fallando otra vez, ¿verdad? Entonces no hay, ya la armonía se rompe. Esa armonía, hermanos,
es la que se rompió en el caso de Adán y Eva para con Dios. Y no solo de ellos dos, sino que de toda la humanidad. Dice la Escritura que en Romanos 5:12, que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Miren esto, por cuanto todos pecaron. Entonces, en el pecado original, en esa transgresión original al pacto, esa infidelidad, esa incredulidad a la palabra que ejercieron Adán y Eva, ahí se originó todos los males que ahora tenemos como seres humanos. Amén. Primero, la consecuencia más grande derivada de esa infidelidad a la palabra fue perder la comunión con Dios. Amén, hermano. Fue que el hombre dejó de tener comunión con Dios. Dios ya no podía estar cerca del hombre, ya no podía tener amistad con él. Amén, hermano. Precisamente por ese aspecto de la infidelidad que el hombre ejerció al pacto. Amén. Entonces, eso es lo mismo. Si nosotros lo relacionamos a un vínculo de una pareja, es precisamente eso, ¿verdad? El mismo efecto. Ya no hay esa, ya no hay esa amistad, esa armonía. ¿Está conmigo, hermano? Se pierde la armonía en la relación, en la interacción con la otra persona. Ya hay enemistad, hay un sentimiento o un resentimiento en ambos, principalmente en la persona que ha sido, digamos, engañada o a la que ha sufrido el engaño, ¿no? Entonces, lo que en un momento era amistad, entendimiento, cariño y buen rollo, como decimos nosotros, ¿verdad? O dicen los jóvenes ahora, eso se pierde. Esa es la condición, miren por favor, esa es la condición de todos los seres humanos delante de Dios, espiritualmente hablando. Desde que Adán y Eva fueron infieles a la palabra, fueron incrédulos, dejaron de creer en la palabra de Dios como la verdad eterna, desde entonces no pueden tener amistad con Dios. La amistad con Dios se terminó. Y el hombre se convirtió en ¿qué? Si no es amigo, ¿qué es? Enemigo. Entonces los seres humanos nacemos enemistados con Dios. Y porque estamos enemistados con Dios, hay una barrera. No solo el hecho de que Dios esté enemistado con nosotros y que no podamos tener comunión con Él, sino que nuestra condición derivada de esa infidelidad original allá, de esa incredulidad, nos impide ser amigos de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Esa misma condición le impide a las personas accesar a Dios, ¿verdad? Como cuando se da, digamos, hay como una especie de divorcio, por así, vamos a decirlo así. Como cuando la persona ya deja de confiar en la otra, ¿verdad? Y ya no quiere seguir la amistad, ya no quiere seguir la relación. Amén. ¿Qué pasa ahí? Hay un bloqueo. Sí, cuando la amistad, cuando la confianza se rompe, cuando la fe se rompe, entonces hay una barrera. Amén. Ya no, esa condición en la que había cariño, en la que había confianza y todo, del principio, se interrumpe, ya no puede darse. Excepto que haya lo que se conoce como la reconciliación. ¿Está conmigo, hermano? ¿Están conmigo? Ahora, esto veámoslo en términos espirituales. Por eso es que hablamos, hermanos,
y la Escritura nos habla de reconciliarnos con Dios. El propósito de la obra del Cristo, de nuestro Señor Jesús, de su sacrificio en la cruz, de su muerte expiatoria, que tuvo el propósito de pagar, por eso se llama expiatorio, el sacrificio del Cristo, porque expiar significa pagar la culpa. ¿Hola? El propósito de ese sacrificio expiatorio fue que nuestra culpa delante de Dios fuera anulada. Hola, hermanos. Vean esto, veamos esto. ¿Cómo puede una relación entre una pareja, cómo puede volver a aquel estado en el que había armonía y en el que no se había dado la infidelidad? Tiene que haber un proceso de reconciliación profundo en el corazón de las personas. ¿Está conmigo? ¿Qué tiene que mediar ahí para que esa relación se restablezca? A ver. ¿Qué implica la reconciliación? ¿Qué más? No solo arrepentimiento, así, de hecho la persona tiene que estar dispuesta a no seguir en su situación, ¿verdad? En su actitud infiel. Pero ¿qué tiene que haber en ambas personas? ¿Qué tiene que darse? El perdón. Amén. Amén. Tiene que haber perdón. Amén. Tiene que haber un perdón entre ambos. Ese perdón, hermanos, viene principalmente de aquel que ha sido ofendido. ¿Está conmigo, hermano? ¿Quién fue infiel en la comunión del hombre con Dios? ¿Dios o el hombre? Nosotros. Nosotros transgredimos el pacto, nosotros traspasamos la confianza de Dios. Cuando Adán y Eva tomaron por mentira la palabra de Dios, cuando no les importó que Dios dijera no coman porque se van a morir, no es que Satanás nos ha dicho que no nos vamos a morir. No te creemos a ti, le creemos más a Satanás. Entonces, en ese acto de infidelidad profunda a la palabra de Dios, esa falta de fe denodada, expresa en la palabra de Dios, esa es la ofensa del pecado. ¿Está conmigo, hermano? Esa incredulidad se volvió en el pecado, en la mancha. ¿Está conmigo, hermano? En la transgresión que rompió la relación, la comunión del hombre con Dios. Entonces tiene que haber un perdón de parte del que recibió la ofensa. Amén, hermano. ¿Está conmigo? Y ese perdón, hermano, en nuestro caso, en el caso de la humanidad entera, fue provisto por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Amén. Para que Dios perdone al hombre y restablezca, y el hombre pueda acercarse de nuevo a Dios, tener comunión con Dios. Amén, hermano. ¿Sí? Tener amistad con Dios. Dice una escritura, vuelve ahora en amistad con Dios. Está allá en el libro de Job. Amén. Mírame la cita ahí, por favor. Entonces, para que el hombre vuelva a esa amistad con Dios, Dios tiene que brindarle el perdón. ¿Hola? Ese perdón, hermano, no es sin precio. ¿Sí? ¿Está conmigo, hermano? Nosotros no entendemos el perdón de Dios porque estamos en una naturaleza pecaminosa. Cuando hablamos del perdón de Dios, estamos hablando de una situación, de una reversión total. ¿Ven? El perdón nuestro, si usted y yo lo pensamos,
El perdón que ejercemos o practicamos los seres humanos es un perdón imperfecto, es un perdón parcial. Porque la mayoría de nosotros, cuando perdonamos, lo que hacemos es condicionar el perdón. Vaya pues, te perdono, pero si me volves a fallar, te mato. Claro, no, es una expresión, ¿verdad? No, aunque hay algunos que lo toman en serio, ¿verdad? Literalmente. Entonces, pero, te perdono, pero. Amén, hermano. Ese es nuestro perdón, ¿verdad? Mira, te voy a perdonar, pero nunca se me va a olvidar lo que me dijiste. Entonces, no es perdón, me estoy dando a entender. Nuestro perdón, hablando en términos humanos, es un perdón imperfecto. Sí, es un perdón a medias, no es realmente un perdón. Es una excusa condicionada al buen comportamiento del infractor, ¿verdad? Mira, te voy a tener, como decimos, bien guachadito o guachadita. Sí, una media pandeada te veo y me voy. Y terminamos otra vez. ¿Está conmigo, hermano? Ese es el perdón que nosotros entendemos. Pero el perdón de Dios no es así, ¿no? El perdón de Dios obra de una manera total y de una manera, óigame, en la que la condición original es restablecida plenamente y sin defección. ¿Se entiende? No hay nada mire esto, no hay ninguna diferencia entre la condición original y la condición posterior al perdón de Dios. Porque la exculpación, ¿verdad?, de Dios hacia el hombre es una exculpación total, definitiva. Es una exculpación que opera de una manera tan, digamos, definitiva, que no hay lugar, miren esto, no hay lugar en Dios para el recuerdo, ni para el reproche. Miren qué lindo. Por eso es que, óigame, si la gente entendiera que la fe en el pacto eterno, en el evangelio eterno de Dios, en la persona del Señor Jesús, nos garantiza a todos los que creemos un restablecimiento pleno de nuestra comunión con Dios. Óigame, la gente tuviera una actitud más adecuada y una respuesta más coherente, más consecuente a esa bendición de Dios. En la obra del Cristo, Dios dio por terminada definitivamente la culpa nuestra, la transgresión. Amén, amados hermanos. ¿Qué dice Romanos 5:18? Les voy a poner a leer citas para que no me duerma. Amén. ¿Qué dice Romanos 5:18? Léalo, hermana Margarita, si lo tiene. Solo la primera mitad, no me lo lea todo. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Ok. Así que, como por la transgresión de uno, debido a la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. Mire la respuesta de Dios. Termine de leer el versículo, ¿no? Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Mire qué precioso. Por la transgresión de uno, ¿quién fue el transgresor delante de Dios? Adán.
Y en Adán dice que el pecado pasó y la muerte pasó a todos los hombres, y que todos delante de Dios hemos y estamos en condición de pecadores a causa de esa transgresión. ¿Por qué? Porque nacemos infieles a Dios, incrédulos. Somos duros. Mire, por eso es que el Señor Jesús, cuando habló de los niños, dijo: el que no recibe el reino de Dios como un niño no puede entrar en él. Porque si usted se fija, la actitud de los niños, al no estar viciada al no estar viciada con condicionamientos personales, sociales, etcétera, la forma en que los niños procesan las ofensas es bien linda, ¿verdad? Y la manera en que los niños perdonan es fabulosa. Porque usted le puede haber hecho algún desprecio, alguna ofensa quizá, pero a los niños no guardan ese resentimiento. ¿Ven? Ese corazón de niño, es por eso digo, Señor, el que no recibiere el reino de Dios como un niño no puede entrar en él. ¿Qué está diciendo el Señor? Tienen que despojarse de todo ese montón de condicionamientos, personales y sociales, ¿verdad? Y todo aquello que después, todo lo que desarrollamos dentro de nuestra vida cuando aprendemos a ser resentidos, ¿verdad? Entonces, tenemos que despojarnos de eso para recibir la palabra de Dios. Es decir, la fe del Evangelio, en la fe del Evangelio, nosotros debemos disponer un corazón receptivo, un corazón crédulo. ¿Ven? Los niños no solo perdonan fácilmente, los niños lo creen todo. Tienen una fe bien natural, una fe linda, ¿no? Una fe casi pura, digamos, ¿verdad? Usted le dice a un niño, como si estamos hablando de nuestros hijos, ¿verdad? Usted le dice: mira, yo te voy a comprar una bicicleta al fin de año, y el niño se lo cree y pasa todos los días pensando que al fin de año le van a dar la bicicleta. Pero mire, el niño no duda y le cuenta a medio mundo: mira, mi papá o mi mamá me dijo que si paso el grado, por ejemplo, me va a comprar una bicicleta o me va a comprar, no sé, alguna cosa. Pero los niños lo creen. Ese corazón crédulo, ese corazón suave a la palabra, en la que no existe el cuestionamiento. Nosotros aprendemos, en la medida que crecemos, aprendemos a dudar y a cuestionar. Y dice la Escritura que al que duda le es pecado. Porque cuando vemos a Adán y Eva allá en Edén, ¿qué pasó? Ellos dudaron. El Señor les dijo: si comen del fruto de este árbol, ciertamente van a morir. Cuando les dice ciertamente es: no tengan dudas que va a ser así. Entonces ellos dudaron, por eso pecaron. Porque al dudar nosotros estamos dejando de creer en la palabra. Amén. ¿Qué tal si esa promesa que usted y yo le podemos hacer a un niño, el niño empieza a desconfiar? Ya decir, digamos, ya un niño un poquito contaminado, ¿verdad? ¿Quién sabe? Y me lo vas a dar. ¿Amén? Entonces, ¿qué está expresando? Ya en realidad el niño no tiene la actitud que Dios espera de nosotros, que es la de un corazón crédulo. Cuando vamos a la palabra y recibimos toda la palabra de Dios con la fe de Dios, la creemos profundamente y no dudamos. Esa es la fe que Dios quiere en su pacto en el Cristo.
Entonces, por eso es que el Señor dice: el que oye mis palabras y cree, tiene vida eterna. Porque el regalo de Dios a la fe, al pacto, a volver a creer en su palabra, a ejercer esa fe con un corazón correcto, es lo que produce la vida de Dios en el que cree. Amén. En Job 22:21, veamos lo que dice Job 22:21. No tenía la cita, por eso pedí ahí auxilio aquí a mi hermano. Job 22:21. Entonces, hermano, vemos que la condición pues natural del hombre es que está enemistado con Dios. ¿Qué dice Job 22:21? Dice: vuelve ahora en amistad con Él. Está hablando de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Hola. Vuelve ahora, dice, en amistad con Él. ¿Y qué dice? Y tendrás paz. Mire esto. Ahora, ¿cómo el hombre puede volver a amistarse con Dios? Hay una culpa, hay una transgresión, hay una ofensa que debe ser perdonada. Pero Dios proveyó en el sacrificio del Cristo el pago de esa ofensa. El hecho de que esa ofensa pueda ser borrada como si nunca existió. Y eso solo es posible en la fe, por medio del sacrificio del Cristo. Porque la Escritura dice que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, si el Cristo recibió en su cuerpo sin pecado, vivo, sin pecado, la carga del pecado de todos nosotros, cuando ese cuerpo expiró, ¿qué pasó con el pecado? Se extinguió eternamente. Y esa es la verdad preciosa y profunda que la religión y los religiosos no pueden entender o no quieren entender, porque piensan que el perdón de Dios requiere algo más, que el hecho de que nuestro pecado sea quitado delante de Dios necesita o requiere que nosotros hagamos algo, pues. Ven conmigo, hermano. Y óigame, sí, se requiere algo. ¿Sabe lo que se requiere y lo que Dios pide? Es fe. Solo fe. La fe en su pacto, la fe profunda en la persona del Cristo. Eso es lo que Dios pide. En Salmos capítulo 2, versículo 11, si no me equivoco, dice: bienaventurados, en la parte final, bienaventurados, o creo que es el versículo 12, ¿verdad? 12. Bienaventurados, doblemente benditos todos los que creen en el Hijo. Entonces la fe que nos redime, la fe que restablece la amistad con Dios, la paz con Dios, es la fe en la persona de nuestro Señor Jesús. La fe en su sacrificio eterno, la fe en su palabra. El que oye mi palabra, Juan 5:24, y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Óigame, es la fe en el Cristo, en su palabra, en su sacrificio, la que nos libra de la culpa, del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Y todavía hay unos que creen que tienen que hacer algo para ganarse el perdón o para ganarse la salvación. Óyame, ningún ser humano puede hacer ni siquiera el sacrificio más grande posible para que Dios le perdone. Ningún ser humano. El apóstol Pablo lo expresa y dice: si yo diera mi cuerpo para ser quemado,
Hay gente que practica religiosamente lo que se llaman penitencias, ¿verdad? Y ellos piensan que castigándose a sí mismos o haciendo sacrificios físicos así, extenuantes de dolor, ¿verdad? Unos se flagelan, otros se mueven de rodillas, ¿verdad? Otros se arrastran de muchas maneras, otros ayunan un montón, otros se privan de un montón de cosas y piensan que con eso Dios van a poder pagar en algo el perdón de Dios. Si yo diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo el amor de Dios que es provisto por la fe del Cristo, dice, de nada me sirve. Hay otras personas que religiosamente piensan que se inmolan, ¿verdad? Y me refiero a la religión musulmana, que ellos creen que inmolándose, es decir, se ponen unas bombas en el cuerpo, ¿verdad? Y se las hacen explotar, pero vamos a matar a los infieles, dicen ellos, ¿verdad? Y piensan que con eso, lo que les ha dicho, lo que le han dicho sus líderes mentirosos, es que haciendo eso, la entrada la tienen ganada allá al cielo y Dios los está esperando con los brazos abiertos. Una gran mentira, ¿no? Una gran mentira, porque la única muerte que nos puede dar vida eterna y vida eterna es la muerte del Cristo. La que, como dice el Señor, nos libra de la condenación y nos hace pasar de muerte eterna a vida eterna. Amén. Entonces dice aquí el versículo, vuelve ahora en amistad con Dios, Job 22:21, y tendrás paz. Pero el hombre, óigame por favor hermano, la persona, ningún ser humano puede tener amistad con Dios por su propia capacidad. El Señor Jesús, que dijo en cuanto a su condición de redentor, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Y eso qué significa? Yo soy el Cristo, yo soy el eterno Rey, el eterno sacerdote y el eterno profeta de Dios. Aquí no hay más. Ahí topó el más grande, el más digno, el más inteligente, el más santo. No hay más. Nadie, dice el Señor, nadie viene al Padre si no es a través de él. Ni y la gente y Satanás esforzándose por medio de las religiones a desestimar la obra del Cristo y hacer ver a Jesús como secundario. Óigame, no se puede, hermano. Esa es obra satánica, es obra anticristo. Satanás es anticristo, él se opone al Cristo. Él no quiere que las personas crean y vean a Jesús como el Cristo. Porque no ver a Jesús como el Cristo significa que no se salvan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es el que nace de Dios. 1 de Juan 5:1. Nadie puede nacer de Dios, nadie puede ser hecho nueva criatura, nadie puede tener comunión con Dios si no cree en la persona de Jesús como el Cristo. Pero esa fe, ¿qué significa? Entender que solo en Él y solo mediante Él, y teniéndolo Él como Señor y Cristo, podemos tener paz con Dios. Es entender eso. Si no se entiende eso, hermano, mire, usted puede pasar 80 años lo que viva metido en una iglesia. Puede hasta ser pastor, líder y usted lo que quiera. Y puede haber servido esos 80 años con toda dedicación y usted no conocer a Dios. Y usted no ser salvo. Porque, óigame, no es lo que nosotros podemos hacer. Es lo que el Señor Jesús ya hizo en la cruz y mediante la resurrección. Sin esa obra no hay evangelio. Sin esa muerte y resurrección del Cristo no hay perdón de pecado, hermano. No hay salvación. Solo hay condenación y muerte eterna.
Nadie, óyame bien esto, nadie, recuerda esto, Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, aquí está este otro profeta llamado Mahoma. Van para el infierno todos los que crean que por medio de la fe en Mahoma y lo que Mahoma enseñó, van para el cielo. Mentira. Hermano, pero aquí está María. Si usted piensa que María lo va a llevar a Dios, está totalmente equivocado y no va a conocer a Dios ni va a ser salvo. El pastor que tenemos es el más santo, el más inteligente, el más conocedor de la Escritura, y lo que él enseña nos dice que nosotros podemos esforzarnos y podemos santificarnos para que Dios nos acepte. Pues muy colocho podrá ser el pastor o el líder que usted tenga y no va a poder garantizarle, y no le va a garantizar jamás llegar a Dios y tener comunión con Dios y ser salvo. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. No hay otra forma de tener amistad con Dios. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Pero ¿cómo yo tengo esa amistad con Dios? Solo por la obra de Cristo, solo por la fe profunda en Él y en su sacrificio. Nosotros, óigame, todos los días y a cada momento deberíamos estar agradeciendo en nuestro corazón y en nuestro espíritu la obra de Cristo. En el cielo, hermanos, en la eternidad, se nos revela en el libro de Apocalipsis que los redimidos dicen, ¿qué dicen ellos? Digno eres, ¿verdad? Digno eres, Señor. Eres santo, eres digno de recibir toda honra y toda gloria, porque con tu sangre nos has redimido para con Dios. Con tu sangre tú pagaste el precio, con tu sacrificio. En la eternidad usted y yo vamos a tener que reconocerlo, y desde ya más vale que lo practiquemos todos los días, a cada momento. Señor, gracias por tu sacrificio. Señor Jesús, gracias por consumar la obra del Cristo, por redimirme del pecado y de la muerte por medio de tu muerte en la cruz y por medio de la resurrección entre los muertos. Señor, gracias. Señor Jesús, gracias. Gracias. Debemos tener gratitud en todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu debe emanar en todo momento gratitud al Señor. Y esa gratitud implica la fe profunda en Él. No podemos, hermanos, ver al Cristo lejano por allá, hace 2000 años, aquel hombre de Galilea, ¿verdad? Ay, fue maltratado y murió, qué barbaridad, qué grosería. No, hermanos, eso no es una historia. Sí sucedió en un tiempo en la historia, pero esa es la obra eterna más grande manifestada por Dios a favor de nosotros, de los hombres. El sacrificio del Cristo, hermanos, es un sacrificio eterno. Es un sacrificio que está eternamente delante de Dios. Y por esa obra del Cristo, por ese sacrificio eterno, que sube perpetuamente el olor del Cristo sacrificado en la cruz, sube perpetuamente delante de Dios. Es que usted y yo podemos llegar al Padre. Es que usted y yo tenemos acceso a Dios. Es que usted y yo tenemos paz con Dios. ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos? ¿Qué nos dijo a nosotros? Y quedó registrado: la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuál es la paz del Cristo que nos da? Esa es la paz con Dios. Esa es la paz eterna con el Padre. Mire esto. Versículo 21. Vuelve ahora en amistad con Él, con Dios, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¿Qué es el bien? Es la bendición de Dios.
Bienaventurados todos los que creen en Él, los que en Él confían. Salmos 2:12. Los que confían en el Hijo. Dice, versículo 22, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Eso es la fe en el Cristo, la fe profunda en el Cristo. Mire aquí, léalo conmigo de nuevo. Versículo 22, Job 22:22. Toma ahora la ley de su boca, su palabra. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer? Y pon sus palabras en tu corazón. La fe profunda en la palabra de Dios tiene que estar dentro de nosotros. Debemos creer en todo momento esa palabra y vivir esa fe. Amén, hermano. Entonces, precisamente por eso es que la Escritura nos muestra que en esa condición de infidelidad del hombre para con Dios, en esa condición en la que el hombre es enemigo de Dios, la única manera de volver a la amistad, de restablecer esa condición allá, original, de Adán y Eva, es solo mediante la fe en la obra del Cristo. Es solo mediante la obra del Cristo. En Romanos 5:18 que leíamos, hermana Margarita, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Qué dice? Por la justicia de uno. Es que ahí está el detalle. La obra del Cristo, el pago de nuestra culpa, es lo que nos justifica delante de Dios. Es lo que nos permite que Dios nos considere justos. Mi hijo ya pagó, entonces vos no me debes nada. Qué lindo, ¿eh? De la misma manera dice, vuélvalo a leer, por favor. Así que como la tradición de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres. Esa justicia de uno es el Cristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Qué bendición, hermano. Qué bendición. Entonces, mire, en la fe del Evangelio, en la fe de la persona del Cristo, en esa fe preciosa que nos restablece la comunión con Dios, la paz con Dios, en esa fe, hermanos, también somos restablecidos en nuestra interacción con los demás. Solo esa obra del Cristo puede transformar el corazón infiel e incrédulo del hombre. Primero a Dios. Porque los hombres, mujeres y hombres, todos somos infieles delante de Dios. Infieles con Él, porque no creemos en su palabra. Amén. Entonces, en la fe, en la persona y obra del Cristo, entonces somos restablecidos por Dios. Volvemos a amistarnos con Él, volvemos a estar con Él. Amén, hermano. Por eso es que la figura del matrimonio que Dios lo usa con el Cristo y nosotros, que somos su iglesia. Amén, hermano. Él como el esposo y la iglesia como la esposa del Cordero. Amén, hermano. Amén, hermano. Ahora, por eso es que podemos entender, hermano, lo que el Señor está diciendo aquí y está mandando a respetar precisamente el hecho de que la relación precisamente y la institución del matrimonio. Si nosotros no respetamos esa institución,
Si nosotros no vemos el matrimonio y las relaciones entre personas, entre parejas, con ese respeto, hermano, lo que se viene para las personas, mencionábamos la última ocasión, son una madeja de conflictos y de problemas emocionales, de desequilibrio emocionales terribles, hermano, en las personas. Porque hay gente que cae, por ejemplo, en depresión, o cae en otro tipo de enfermedades, histeria, ¿verdad? Qué sé yo, y toda la clase, esa ansiedad. La ansiedad, hermanos, es una enfermedad, y es una enfermedad de la mente y del corazón, porque no hay equilibrio en el alma de la persona. Pero ese equilibrio solo puede ser restablecido por la presencia, por la obra de Cristo, por la fe en Él y por la presencia de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque la fe en Él, dice la Escritura, que hace que Dios habite en nosotros, dentro de nosotros, y que fundamentalmente Dios ponga su Espíritu dentro de todo aquel que cree. Y ese Espíritu Santo es el que nos renueva, nos transforma desde adentro y nos da muchas bendiciones. Tendrás el bien de Jehová, decía allá Job. Nos trae la bendición de Dios de una manera abundante, no solo espiritualmente, sino en todos los ámbitos. Nos da un corazón que crea su palabra, ¿sí? Nos da el gozo de su salvación. Amén. Nos da la capacidad de perdonar las ofensas. Cosa que, mire, hermano, vea esto. Hay personas que están en las iglesias, se congregan en las iglesias cristianas en términos generales de cualquier denominación, y aunque dicen que creen en el Señor y que han aceptado a Cristo, por así decirlo, entre comillas, mantienen raíces de amargura y falta de perdón en su corazón, y pueden tener enemigos aún dentro de la misma congregación. No, yo a esa hermana no le hablo, ese hermano me cae mal. ¿Ha oído usted eso? ¿Ha oído algún parecidito de esas expresiones? ¿Y eso qué significa? No conocen a Dios. No han sido perdonados por Dios. Por eso es que no tienen la capacidad de perdonar. Simple. Solo el que ha creído profundamente en la persona del Cristo recibe la capacidad, no por sí mismo, recibe la capacidad de parte de Dios de perdonar. Y perdonar con el perdón de Dios. Ya dije que nosotros perdonamos a media, ¿verdad? El perdón nuestro es un perdón imperfecto y muchas veces condicionado. Te perdono, pero no te vayas, cualquier cosita ya, hay amenaza, hay condición. El perdón de Dios, hermano, primero el que aplica a nuestra vida, debemos entender que es un perdón absoluto. ¿Qué dice Romanos 5:1? Léalo, hermano. 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Miren qué bendición. Justificado, es decir, la justicia de Dios, el hecho de que usted no debamos ni un 5 a Dios, ni una sola culpa. ¿De dónde viene? Justificados pues por la fe. ¿Cuál fe? No es la fe así, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, no. La fe en la persona de Jesús como el Cristo, como Señor y Cristo. Eso trae la justicia de Dios. Justificados pues por la fe en el Cristo, por la fe en su persona, por la fe en su sacrificio. Es que no es así, hermano. No es aquello de que haga una oración para recibir a Cristo y ya este volado parece conjuro. No, hermano. Ya automáticamente. Es que tiene que estar la fe profundamente arraigada en el corazón de la persona. Se tiene que ver
y tener al Cristo como Señor y Redentor. Se tiene que creer en Él profundamente. No verlo solo como aquel profeta de hace 2000 años, ¿verdad? Aquel hombre judío de Nazaret. El Señor Jesús vino en forma de hombre, siendo Dios. Está conmigo. Se despojó a sí mismo, dice la Escritura, y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros. Y en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, a sí mismo hasta lo sumo. Porque ese sacrificio era lo único que podía traernos la paz con Dios, traer el perdón eterno de Dios. Por eso es que si usted y yo hemos creído y creemos que Jesús es el Cristo, hermano, tenemos esa bendición. Nuestra culpa ha sido borrada eternamente. Tenemos amistad con Dios. Tenemos comunión con Dios. ¿Sí? Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Pero cómo? Por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Solo por medio de Él. En esa condición en la que somos puestos por medio de la fe en Él, hermanos, es que tenemos, como dice la Escritura, comunión con Él, y tenemos comunión los unos con los otros. ¿Cómo se explica la comunión entre los hermanos? ¿Qué es la comunión entre los hermanos? Mira el gran error, la gente dice, hoy vamos a tener la comunión, y el pancito, ¿verdad? La abuelita, eso no es comunión. La verdadera comunión entre los hijos de Dios es aquella en la que no hay resentimientos, en la que hay perdón absoluto de las faltas que podamos tener unos con otros, en el que hay un amor profundo por el hermano. Por eso es que debemos demostrar, y la Escritura nos llama a demostrar el amor a nuestros hermanos. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ves? Dice la Escritura, y a tu hermano que ves no lo amas. A tu hermano. Entonces la comunión con Dios nos da comunión con las otras personas en la misma, o por lo menos en una dimensión parecida. Dios quiere que nosotros vivamos su amor y su perdón con los demás hermanos, con nuestros hermanos. Y que así como Dios nos perdonó y nos perdona nuestras faltas, nosotros perdonemos a los demás. Por eso es que es incompatible alguien que diga, no, yo no puedo perdonar eso, yo no lo perdono, jamás. Entonces, no tiene el perdón de Dios, no ha conocido a Dios, no está reconciliado con Dios, no es hijo de Dios, porque el hijo de Dios puede perdonar. El hijo de Dios tiene la capacidad de parte de Dios de pasar por alto la ofensa y olvidarse y perdonar como Dios perdona. Amén, ¿no? ¿Qué dice la oración modelo que nos dejó y nos enseñó nuestro Señor Jesús? Perdona nuestras ofensas de la manera en que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otras palabras, Señor, así como tú me has perdonado, yo estoy perdonando a los que me ofenden. Amén. Esa es la verdadera comunión entre los hermanos. El perdón, el amor y el perdón. ¿Sí? El amor a mi hermano, ¿sí? Porque es el amor de Dios en mí. Eso me hace perdonar. Eso me hace no ver sus defectos. Eso me hace no guardar ningún resentimiento. Y mire que lo necesitamos. Porque en nuestra condición humana nos equivocamos a cada rato. Nuestra carne nos traiciona, pues, a cada rato. Y de repente, mire, hasta por un gesto alguien puede sentirse ofendido.
Una palabra quizás sin intención puede ofender a alguien. De repente nosotros que venimos aquí y que ministramos, podemos decir algo que quien oye, que usted, alguno de ustedes piense que lo estamos diciendo por él o por ella. Alguien le debe ir con el chicle al pastor. Eso por mí lo está diciendo. ¿Está conmigo, hermano? Pero ¿por qué se da eso? Por nuestra condición pecaminosa. ¿Se entiende? Hay un prejuicio en todo, ¿verdad? Pero si usted tiene el amor de Dios, va a saber entender y va a saber perdonar. Aun si usted piensa que yo lo dije por usted, o que quien predica aquí o quien se para aquí dice algo para tirárselo a usted por mal. Aún así, si usted lo creyera así, y aún si fuera así, el amor de Dios que hay en su corazón produce el perdón inmediato. Y esa palabra, entonces, en vez de recibirla con molestia, se recibe con gozo, con amor. Sí, Señor. No, seguramente el pastor no lo dice por mí, pero me aplica a mí y yo tomo esa amonestación y yo recibo esa amonestación. Amén, mis amados. Por eso, mis amados, el llamado del Señor para nosotros es la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Es la fe permanente en Él. ¿Sí? Es guardar su palabra. Guardar la palabra de su paciencia. Guardar el testimonio del Cristo. Es permanecer creyendo y obedeciendo la fe del pacto. Amén. Porque eso es lo que nos garantiza, hermanos, que podamos gozar de esa comunión con Dios. Entender que en la fe del Cristo nosotros estamos unidos a Él, así como Adán y Eva estaban unidos y eran como uno solo. Amén, amados. Vamos a seguir meditando sobre esa parte de esa unión espiritual, Dios mediante la próxima semana. Amén. Así que no se quede en su casa, véngase, instrúyase, disponga su corazón para que el Señor nos enseñe a todos, mis amados hermanos. Pónganse en pie conmigo, por favor, y demos gracias al Señor por su palabra y por este tiempo de ministración que el Señor nos ha concedido. Por favor, con el rostro inclinado, con toda reverencia, oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito seas. Gracias, Dios. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por ministrarnos. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Y porque este pacto, la fe en el Cristo eterno, en tu amado Hijo, y en su sacrificio perfecto, único y eterno, nos permite gozar de tu comunión y de la comunión de unos con otros, como hermanos. Esa comunión en el Espíritu, Señor, que nos da gozo, que nos da paz, que nos da alegría en el corazón y que nos permite, Señor, gozarnos en ti y en tu salvación en todo momento. Bendito seas. Gracias por revelarnos a tu Hijo, por revelarnos la fe en el Cristo y por darnos esa fe para creer en el Señor Jesús, en nuestro Señor Jesús como el Cristo, como el Señor, y vivir para creer y obedecer a su palabra como tú esperas, Señor,
de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a serte fieles, a permanecer en la fe del Cristo hasta la muerte. Que podamos, Señor, aferrarnos plenamente cada día y a cada momento a esta fe preciosa en nuestro Señor y Cristo Jesús. Por favor, Señor, que no volteemos ni a diestra ni a siniestra, que mantengamos nuestra vista en el blanco perfecto que es nuestro Señor y Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios, a vivir y a practicar el amor y el perdón que tú nos has dado con nuestros hermanos, Señor, y con todos nuestros prójimos que en algún momento, Señor, nos ofenden. Lo pedimos por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados.